explica lo que pasó esa noche. Simplemente esa noche el ejército no iba a permitir que se robaran otra vez los resultados. Entonces, ante la única forma que tuvieron era ocultar 1.800.000 votos y decir que el resultado era irreversible. Por eso sale, si están por ahí todas las imágenes todavía, Tibisay y Lucena, todas asustadas, a decir que una elección en la que estaban faltando, la diferencia era de 100.000 votos y faltaban 1.800.000 votos por escrutar, a decir que el resultado era irreversible. No que era irreversible, es que no podían sumar el resto de los resultados, porque ni los estudiantes ni Baduel se los iba a aceptar. Eso, por suerte, sale en la computadora de Reyes Contados y después incluso me echa el cuento me lo termina de completar el mismo John Goycochea, donde nos dice que el lunes, las elecciones fueron un domingo, dan los resultados en la madrugada del lunes, entonces que el martes los llama Vicente Díaz a decirle para reunirse el miércoles en el Hotel Tamanaco para tener un desayuno con los líderes de los partidos políticos. En lo que él les pidió a los líderes de los partidos políticos que no pidieran el resto de los resultados. En lo que asimismo Vicente Díaz le pidió, porque si lo sumaban, volteaba el resultado. Le quería, bueno, sí, después el mismo cuento me lo volvió a echar Freddy Guevara, igualito. Incluso estaba frente a un poco de estudiantes y él reconoció que eso fue así. Pero lo peor fue que después me invitaron a hablar con Vicente Díaz. Entonces, yo empiezo a hablar él empieza a hablar que, bueno, que si las máquinas pueden cambiar los votos, entonces él empieza a garantizar que las máquinas no pueden cambiar los votos. Entonces, durante la reunión yo no pude aguantar. Tengo a veces el hipócrita poco desarrollado. Entonces lo señalé y le dije así, tú mandaste a ocultar 1.800.000 votos. Y Vicente Díaz, entonces orgulloso, me dijo, sí, yo lo mandé a ocultar. A eso él me repregunta, dice, y si hubieran contado todos los votos, ¿quién hubiera, o sea, todos los votos que no eran votos, en realidad son actas producidas por las máquinas de Marmatic, que eso nada tiene que ver con los votos. Si hubieran sumado todas las actas, esas, ¿quién ganaba? Y digo, ganaba el chavismo. Entonces él me dice, sí, ganaba el chavismo. Entonces me dijo, y no hice bien en ocultarlo. ¿Sabes? Este señor me pareció un pobre diablo. O sea, y por esa historia se ocultó 1.800.000 votos. Ahora, ajá. hay toda una serie de situaciones aquí involucradas, ¿no? Porque cuando uno se pone a revisar todas las acusaciones que se han hecho, se habla, como no, de unas máquinas que no son fiables. Se habla además de unas auditorías que no son auditorías. Pero se habla también de un registro electoral completamente anormal, donde aparece Superman Rodríguez, donde aparece gente que tiene nombre pero no tiene cédula, gente que tiene cédula pero no tiene nombre, gente que tiene dirección pero no tiene cédula, etc. Además de esto, ese registro electoral responde a un registro civil y ese registro civil tampoco es auditable y posee toda una serie de situaciones en las que se ha hablado hasta de control por parte de los cubanos del registro civil y del SAIME. Pero además de eso, están otros asuntos que de alguna manera la gente los somete como a discusión. Bueno, pero si las máquinas son infalibles, ¿por qué hacen todo lo demás que también es fraudulento? ¿Por qué hay el ventajismo electoral? ¿Por qué no permiten la participación de la oposición en actos públicos? ¿Por qué si las máquinas les asegura todo, para qué hacen todos los demás elementos fraudulentos? ¿Eso tiene alguna respuesta? Mira, sí, mira, ellos han ido mutando el fraude. El fraude del 2004 fue absolutamente electrónico, ¿no? A partir de allí fueron cambiando un poco. En el 2006, ellos empezaron con el fraude, pero mucho más basado en el registro electoral. Ellos le incorporaron un montón de gente al registro electoral. Fíjate, incluso se llaman para que les valide el registro electoral a una institución que se llama CAPEL, que está en Costa Rica y que depende
Entonces viene Capel, hace su informe, y el informe es la cosa más insólita del mundo. Ellos, entre las cosas que piden para auditar el registro electoral, es que les entreguen las partidas de nacimiento. Entonces ellos focalizan una muestra, creo que de 12,000 electores, en lo que ellos consideraban más sospechosos, y le piden, mira, entrégame las partidas de nacimiento de estas personas. Y en la mitad de esos supuestos electores no tenían partida de nacimiento. Y así todo, Capel valida el registro electoral. Porque aquí, Daniel, también hay muchos elementos no técnicos que tienes que considerar a la hora de tratar de entender todo esto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Fíjate más o menos. Una de las partes fundamentales del fraude es la cactahuella, que es una conexión inalámbrica. Las cactahuellas están conectadas a una máquina de votación, pero las cactahuellas inicialmente están conectadas a una laptop, total que está conectado a un sistema inalámbrico de transmisión de datos. Todos los centros electorales tienen un sistema inalámbrico de transmisión de datos. Inicialmente eran unas antenas satelitales, y después que compran la CanTV, hacen unos pequeños modems para que las máquinas, las laptops que están en la entrada, se puedan comunicar, tengan comunicación totalmente directa con con Movilnet, ¿no? Y a pocos metros de esas laptops están las máquinas de votación. Entonces, tú puedes ver en varias cosas que hay una conexión tremenda por la cual te están viendo el alma y pueden interactuar con la máquina. Eso se puede mostrar en varias, con varios ejemplos de cosas que han ocurrido. Entonces, y sobre todo, ¿y qué han hecho ellos? Ellos han inflado el registro electoral en las zonas donde saben que la oposición no puede tener control sobre el... o sea, no pueden mandar testigos, porque la oposición es muy mentirosa en eso, que tiene testigos en todos lados. Sin embargo, yo que estuve en el aparato electoral de los partidos, vi cosas como la siguiente. Había, por ejemplo, un sitio neurálgico donde se hablaba de que, donde teníamos centros electorales donde votaban 100 personas en los caseríos de Carayacas, ¿no? Y votaban 100 personas, en ese centro habían 100 personas inscritas, votaban 100 personas y salían 100 votos por el chavismo. Y recuerdo que eso, por supuesto, se generó una gran alerta, y en las elecciones del 2010 tuvimos una candidata que era Cipriana Ramos, que ella en particular, o sea, como era independiente, todo aquello, está fuera del partido, ella dijo, yo me voy a encargar de Carayaca. O sea, a mí esto no puede volver a pasar. Y en efecto, se encargó de verdad de pagar. O sea, ella pagó al motorizado que iba a llevar testigo que no podía ser de Carayaca, que se sembrara allí y que viera y que atestiguara qué era lo que pasaba, y un tipo que lo cuidara, y todas esas cosas se hizo. Y el resultado fue el mismo. Sí, que eso puede pasar. Votaban 100 personas en el centro, iban a votar y salían 6 votos por el chavismo. O sea, la cosa ocurría. Entonces, el asunto no era que trampeaban el voto, por lo menos no en ese centro, que en otros sí ocurría, que le daban a la máquina, sino que en verdad había un mecanismo de coacción para que la gente fuera y votara. Claro, porque el fraude es múltiple. El fraude es multifacético. La misma cactahuella induce un temor tremendo en el votante. Un sistema, una máquina de votación, donde tú primero te pones tu cédula de identidad. Después que te ponen la cédula de identidad, tú pones la huella digital y verifica que eres tú, y después te dice vota. Por supuesto que hay sistemas de intimidación. Y sobre todo, eso nos da la impresión de que eso pareciera no ser que el voto es secreto. Y el elector no puede saber si el voto es secreto o no. Y eso es lo que llaman voto como bajo coacción. Y eso debería estar totalmente prohibido. No, de lo que te digo, no. Eso está totalmente prohibido, incluso por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el voto bajo coacción. Pero sin embargo, la MUD o los técnicos de la MUD avalan ese sistema. ¿Cómo lo avalan? Bueno, dicen, ahí es que escrito, tú ves los escritos de Roberto Picón defendiendo dice que el voto es libre. ¿Cómo va a ser libre si la mayoría en una cosa de la Católica, una encuesta que hizo en la Católica, que más de la mitad de los venezolanos cree que el voto no es secreto con ese sistema? Y si tú no crees que el voto no es secreto, entonces el voto no es libre.
hay un famoso episodio y argumento y a la vez prueba de lo que ha sido el aval de la oposición del chavismo al sistema electoral, que son las famosas actas de la traición, como se les ha dado en llamar. ¿Qué son las actas de la traición y qué nos puedes decir sobre ellas? Bueno, a la que llaman esas actas una... Mira, pero esa no es la única, esa es la que se hizo famosa. No explícate. Pero eso siempre ha pasado. Esa acta de que la llaman la acta de la traición fue una acta donde iban a revisar las huellas digitales, iban a auditar el registro electoral, se presentan al registro electoral y van dos por la oposición, Roberto Picón y creo que era Vicente Bello, o no recuerdo si era Vicente Bello o no, y van y resulta que se encuentra que faltan 1.500.000 huellas digitales, huellas dactilares, y sin embargo avalan el registro electoral. Pero eso pasó también cuando Capel faltaba en la mitad de las huellas digitales también, además de que no habían las partidas de nacimiento. Y Capel avaló eso. Y peor, Daniel, mira, bimestralmente se hacían auditorías al registro electoral a las que iban los partidos políticos. Explícate más o menos cómo era esa auditoría. Habían dos bases de datos, una que era la del registro civil, que es en manos de los cubanos, y otra que era la del registro electoral. Entonces estaban entre dos bases de datos que no puedes auditar la veracidad de ninguno, lo que veían era la compatibilidad entre las dos. Preguntaban en una base de datos, pues eso los movía, ni siquiera los daban a usar ellos, sino eran preguntas que le hacían al técnico del CNE, le decían, ¿cuántas petronilas están en la base de datos cuántas petronilas mayores de 18 años están en la base de datos del registro civil? Le preguntaban cuántas petronilas están inscritos en el registro electoral. Y así se pasaban 3 días haciendo preguntas tontas y comparando dos bases de datos sobre la cual ninguna de las dos da ninguna certeza. Y después firmaban las actas de auditoría en base a eso. O sea, simplemente, o sea, más que una ridícula, es lo que es una inmensa complicidad. Porque de los verdaderamente... de lo peor que ha pasado es que a este sistema electoral y a todas las sinvergüenzuras que lo han rodeado, la oposición lo haya validado, los técnicos de la oposición lo hayan validado. La afirmación, o mejor dicho, ¿usted cree que hemos votado que durante todos estos años todos los que han sido electos por voluntad popular? Lo que ha sido electo en gobernaciones. En gobernaciones, en alcaldías, e inclusive hay un argumento básico en contra de todos los que dicen que hay un sistema electoral fraudulento, que es que se ganó la Asamblea Nacional, la ganó la oposición en el año 2015. Eso es bien interesante, fíjate. Está el triunfo ya hablamos un poco, los dos grandes triunfos electorales reales, pero un poquito antes. Este tipo de regímenes, hay un politólogo austríaco que se llama Andrea Scheller, que lo caracterizó. O sea, son dictaduras que se intentan agarrar legitimidad haciendo elecciones que más o menos la comunidad internacional se las acepte. Pero en realidad son dictaduras, según este señor Andrea Scheller. Una de las características de estos regímenes que lo he estudiado antes y que vienen de África, o sea, y habían muchos en África, es que el gobierno central no se discute. O sea, el poder central no se discute. No les importa dar unas alcaldías, repartir unas gobernaciones, o sea, zumbar una migaja para la oposición, eso a mí le conviene porque le da legitimidad. Entonces, esos son los triunfos, bueno, de la alcaldía de Chacao y algunas gobernaciones que siempre permite el chavismo que se tenga. Okay. Y primero, un sistema para tratar de estimular la democracia lo que tiene que darle una cuota aparte al otro, a la oposición para simular. Si fuera como eran antes los fraudes electorales viejos, en el que quien gobernaba sacaba el 99% siempre de los votos y el 1% del otro, nadie se lo iba a creer. Esto lo hicieron un poco más creíble y reparten un poquito. Entonces viene la primera gran victoria de la oposición fue cuando se frenó fue el revocatorio para la reforma constitucional de 2007.
Ya dijimos, sí, victoria, sí, es verdad, tuvimos esa gran victoria. Tuvimos esa gran victoria, pero no entregaron los resultados de las máquinas. Tuvieron que esconder 1.800.000 resultados de las máquinas. Y lo peor es que logran convencer con la prensa y con toda la maquinaria que tiene para crear narrativa, que eso no importa. Recuerdo que Teodoro Pekov en aquella ocasión dijo que el score no es lo que importaba. Ganamos, pero no importaba que el Consejo Nacional Electoral escondiera 1.800.000 votos. O sea, por Dios, qué disparate tan atroz. La segunda gran victoria. La gran victoria fue las parlamentarias de 2015. O fue una aparente victoria. Fíjate un poco aquí lo que pasa, Daniel. Tú, para hacer un fraude electoral, lo primero que tienes que hacer es crear la percepción de que tú eres mayoría. Porque si no logras crear la percepción de que tú eres mayoría y ganas, entonces todo el mundo va a pensar que hay fraude y ahí se le cae el sistema electoral. En el 2015, la percepción es que el rechazo a Maduro rondaba el 80%. Era imposible que saliera, por ejemplo, Luis Vicente León a decir que Maduro tenía el 60%, porque nadie se lo había creído. El sentimiento de la gente que Maduro tenía el 80% de rechazo. Entonces, unas elecciones, lo que esperaba la gente que era cercano tenía que ser una cifra que ganara la oposición. Hacen la elección que algo así, mira, más o menos, en votos, como 55% de los votos, o sea, en global, a favor de la oposición y 45% a favor del gobierno. Cuando se hace esa votación, la forma como se distribuyen los curules le otorgan, hacen que la oposición saque una mayoría calificada. Entonces, frente a eso, bueno, primero lo que hace el régimen cuando ve que va a una elección en la que tiene 80% en la percepción de la gente, está la presión de que le van a dar una paliza, o sea, que es una minoría, de que todo el mundo lo rechaza, entonces ellos se van al control de daño. Hacen unas elecciones en las que en realidad la oposición gana por un poquito y le produce, por la forma de distribuir los curules, le da mayoría calificada a la oposición. O aparentemente le da mayoría calificada a la oposición. Fíjate, entre otras cosas. Porque si la oposición hubiera tenido una mayoría real, lo más importante que se hubiera recordado de eso no es que hubiera mandado a sacar los cuadros de Chávez del Parlamento o del Palacio Federal. Lo que nos hubiéramos recordado, que lo primero que hubieran hecho, que tenían potestad para hacerlo, era nombrar un nuevo CNE. No sé si te acuerdas que tenían la mayoría calificada y podían nombrar un nuevo CNE. ¿Qué pasó? ¿No te acuerdas qué pasó cuando iban a nombrar ese nuevo CNE? Dejaron para el presidente de esa asamblea, de la asamblea en ese periodo, era Ramos Alú. Deja para el último día posible, que él era legal, la elección del nuevo CNE. Y cuando va la elección del CNE, hay 3 diputados de un nuevo tiempo que no se presentan. O sea, lo que te quiero decir claramente, Daniel, es que simplemente eso fue un triunfo simulado. Había muchos de esos que en realidad no eran opositores. Porque si hubieran sido opositores, primero hubieran escogido un CNE, después hacen otra cosa, escogen un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que yo creo que están haciendo, lo hicieron, son unas personas bastante dignas, y después ni siquiera los reconocen y los apoyan, ¿no? Simplemente lo que creo que eso fue una simulación, fue un control de daño en el cual crean un parlamento que aparenta ser opositor, pero cuyas verdaderas cosas de fondo de la oposición no fueron más allá que mandar sacar unos cuadros que, por cierto, los mandan a filmar. Pareció un montaje, una especie de show de comedia que habían filmado. Así es. Bueno, Guillermo, espero que esta sea la primera de varias conversaciones, porque vamos a seguir haciendo cosas y vamos a tener que estarte consultando, ¿no? sobre cada uno de estos asuntos, porque no es sencillo
llevarle el paso a todo lo que ha sido, lo que han sido 20 años de fraude, que de paso, como tú lo dices, un fraude que muta, ¿no? Porque primero fue electrónico, pero después entonces fue el registro, después fue el ventajismo electoral, después fue esto que llaman el gerrymandering, de cambiar las circunscripciones electorales, después, o sea, ya sí, y entonces una cosa que después las captahuellas, o sea, toda una serie de cosas ¿cómo se llama? La cuestión de las morochas, que inclusive viene heredado del sistema electoral anterior. Esto de que tienes con el 51% de los votos te quedas con el 80% de los representantes, por ejemplo, ¿no? La desaparición de la representación proporcional de las minorías y la reaparición ahora como un gran triunfo, ¿no? Hemos ganado algo, ¿no? Nos han dado la representación proporcional de la minoría. Toda esa cantidad de cosas hay que irla revisando una por una, porque de verdad que ha sido grave, sobre todo por lo que viene en Colombia, por lo que está pasando en este momento en Colombia. No, bueno, Daniel, lo que pasó en Bolivia, que lo descubrió la OEA en 2019. Lo que pasó en los Estados Unidos. Sí. Esto no termina. Que además estuvo inequívocamente relacionado con lo que ha pasado en Venezuela. No solamente todo esto, sino que hay algo que tampoco que nunca, o sea, es como que todo el mundo decidió olvidar la prueba fundamental de todo esto, que es la confesión de Smartmatic, cuando hacen la rueda de prensa. Mira, yo soy más mal pensado ahí. Fíjate lo que pasa, Daniel, yo lo interpreto de otra manera. Viene, Smartmatic era una compañita pequeñita que fundó este señor Antonio Mujica en la casa de sus padres en Boca Ratón. 7 meses después del referéndum de 2004, Smartmatic se compra la compañía más grande de votación de los Estados Unidos. O sea, la hormiguita se compró el elefante. Y ahí a partir de ese momento empezó una expansión gigantesca en Smartmatic y que se la convirtió en la compañía de votación más grande del mundo. Y eso era una cosa muy importante. Después aparece que como el presidente de esa compañía era el Malloch Brown. Malloch Brown ahorita es el presidente de la Open Society Foundation. O sea, es una cosa grandísima que terminan poniéndose. Entonces esta compañía que ha tenido episodios terribles en Filipinas, por ejemplo, o en Brasil, pero que había logrado mantener cierta reputación, la ponen a hacer unas elecciones. Eran las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, una que inventó, creo que se inventó en qué año, una que inventaron ellos un poco de... Del 2018 fue, 2019. 2018. Ajá. Entonces fíjate lo que pasa. La oposición había hecho una elección antes donde supuestamente la oposición dice haber sacado 7 millones de votos. Después se produce una elección, hace el gobierno si la oposición había sacado 7 millones de votos, yo tenía que sacar más. Yo tenía que sacar 8. Hace la elección con las máquinas de votación Smartmatic, recuerda, el sistema de votación Smartmatic te identifica la huella, te hace todo, es absolutamente incuestionable lo que hace, y con ese sistema incuestionable, perfecto, y que está haciendo casi la mayoría de las elecciones en el mundo, resulta que aparecen 8 millones de votos, y sin embargo no había gente en las colas. No había votado ni 1 millón de personas. ¿Qué pasa? Eso le desprestigia totalmente el sistema. Un sistema perfecto para votación, en el cual nadie fue a votar y aparecieron 8 millones de votos. Eso era totalmente inconveniente para la reputación de este sistema de votación de Smartmatic. Entonces, ¿qué hacen? Hacen control de daños. Fíjate una cosa. Si hubieran sido 8 millones de votos, hubieran sido 7 millones de votos, tú hubieras visto mucha gente en las mesas de votación. Y eso no sucedió. No eran 8 y no 7. No, probablemente fueron 8 los oficiales y si acaso 1 millón de votos. Esa era la verdadera diferencia. Entonces ellos, para lavarse las manos y sacudirse el desprestigio de esa elección, que el resultado era absolutamente incalable, entonces te inventan que no era 8, que eran 7 y no 8. No, de casualidad hubieran llegado a 1
2 millones de votos. Porque entre 7 y 8 tú no notas la diferencia en las colas en los centros de votación. Simplemente fue una forma de escurrir el bulto, se llamaría, o no sé, de salir, de sacarse ese calamar, porque lo que le habían puesto, esa elección era un calamar al hombro para el sistema Smartmatic. Entonces el sistema Smartmatic sigue en todo el mundo, ¿no? Dominando no solo ya Suramérica, sino también Norteamérica. ¿Cree usted que el chavismo llegó a ganar limpiamente alguna elección en Venezuela? Bueno, yo creo que, mira, la del 98, la del 98, no sé si la del 2000 a lo mejor sí la ganó, pero de ahí para adelante fueron una simple... Eso es lo que llaman elecciones controladas. Lo que se hace en Venezuela son elecciones controladas. Y es una discusión bien importante que se está dando. Incluso hay mucha gente en la católica que sostienen la tesis de que Venezuela es una cosa que llaman un autoritarismo competitivo, o sea, que es una especie de democracia deficitaria donde se hacen elecciones donde verdaderamente, aunque haya ventajismo, tienen la capacidad de competir. Esa es la tesis de un profesor de Harvard de apellido Levitsky, ¿no? Que Levitsky dice Venezuela, o en aquella época decía Venezuela, es un autoritarismo competitivo, porque se realizan elecciones competitivas y las instituciones siguen teniendo cierto talante democrático. En cambio el otro, el politólogo austríaco que se llama Andrea Schlegel, dice no, Venezuela no es ningún autoritarismo competitivo. Las elecciones en Venezuela, las instituciones democráticas en Venezuela son una mera fachada para ocultar un régimen totalitario. Y las elecciones no son competitivas, sino son elecciones controladas, o sea, en el que las organiza, que es el régimen, controla todo, quién gana, quién pasa por eso. Yo creo que sobran las evidencias para decir que el politólogo austríaco Levitsky es el que tiene la razón. En Venezuela es lo que es las instituciones son meras fachadas y las elecciones son controladas absolutamente por el oficialismo. Bien, excelente, Guillermo.